¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con ánimo? Sí, ¿verdad? Después de esta hermosa jornada que hemos tenido, ¿cómo no tener ánimo, verdad? Damos gracias al Señor por eso. Antes de comenzar con el mensaje, déjame aquí, un segundito. Para nosotros es una enorme bendición estar el día de hoy acá, entre ustedes. Gracias al Señor por mis pastores Chu y Vicky, porque nos han gentilmente invitado, a sí mismo pastores Julio y Janet, por su amor y que nos han tratado tan lindo estos días. Así es que estamos muy felices. Y me acompaña mi esposita. Bueno, Janet ya la nombró. Mi amor, levanta tu mano para que sepan que estás aquí. Gracias. Me acompaña mi esposita y reciban muchos saludos también de nuestra congregación allá en Santiago de Chile. Bueno, ustedes van a ver un código QR. Yo les traje unos regalitos. Miren. Esto los hice yo con mis propias manos, de verdad. Son unos mousepad para que ustedes ahí cuando estén en su computadora se acuerden de este día. Y traje varios, así es que si ustedes quieren, ahí ahora es el momento, ahora o nunca, de marcar el código QR. Y ahí me ayudan ustedes respondiendo 4 simples preguntas. Y luego el día sábado vamos a dar una lista, de algún modo lo vamos a hacer para que ustedes puedan tener y sepan ustedes quiénes son los afortunados de llevarse un lindo recuerdo de este tiempo. Ok, bueno, siendo muy honesto, durante mi vida cristiana, el oír palabras como ofrendas, sacrificios, altares y todo lo que estaba unido a esto me era de difícil comprensión. Lo cantábamos, lo hablábamos, pero en realidad era de difícil comprensión. Cantábamos querer ser un altar al Señor, de entregarnos como sacrificio, de darnos como ofrendas al Señor. Y la verdad cantamos verdades bíblicas, pero generalmente sin comprensión. Básicamente no hemos acudido a la Biblia para tener una claridad respecto al tema. Y es fundamental esta comprensión porque la Biblia habla de Cristo y referente a Cristo nos dice lo siguiente en Hebreos 10:14. Búsquelo por favor, Hebreos 10:14. Como decía el pastor en la mañana, su faith book, espero lo hayan traído. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes dice el texto? A los santificados. Efesios 5:1 y 2 dice lo siguiente, Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sin duda yo voy a hablar algunas cosas un poco densas hoy. Así es que yo quiero que oremos antes de que podamos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros y pedir que Él abra nuestro entendimiento y nos permita el día de hoy irnos de este lugar con la comprensión que Él quiere de nosotros. Así que le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesús, por nuestra salvación perfecta y completa. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Gracias por enseñarnos a orar, a buscarte en adoración, en alabanza, por enseñarnos y motivarnos a estudiar tu palabra, a practicar tu palabra, y gracias por guiarnos a obedecer tu palabra. Gracias por formarnos cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a servirte, a amarte y a buscarte siempre. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, que podamos ser enseñados por ella y desafiados por ella. Ayúdanos, Señor, a entender lo que vamos a oír, que nuestras mentes y nuestros corazones no solo tengan un mayor conocimiento, sino un mayor entendimiento, Señor, de la persona que es Jesucristo para nosotros, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Dueño, y que tu voluntad sea hecha hoy. Bendícenos con tu hermosa presencia. A ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Esta enseñanza la vamos a dividir en 3 partes. Primero vamos a ver de manera muy breve la importancia del Antiguo Testamento, de manera muy breve. Luego vamos a hablar un poquito de los sacrificios y las ofrendas para aclarar el panorama. Y luego vamos a hablar de Cristo, el sacrificio perfecto. Vamos con lo primero, la importancia del Antiguo Testamento. Por eso cuando hablamos de ofrendas, sacrificios, sin duda
hablamos de Cristo, pero hay un gran pero en esto. Generalmente solo tenemos una idea romántica del sacrificio de Jesús. No tenemos idea a qué sacrificio se refiere, solo una idea romántica. Él me salvó, y tengo esa idea netamente romántica de toda esta enseñanza. La cantamos, la ministramos bajo un prisma erróneo generalmente. No comprendemos de qué se trata realmente. Por eso el libro de Levítico nos enseña profundamente acerca de los detalles de los sacrificios que se hacían en la antigüedad. Y esa es una de las grandes lecciones. Porque si no echamos mano de todas las sombras, tipos o figuras que hay en el Antiguo Testamento, nuestra comprensión, nuestro entendimiento de lo que hizo Jesús por nosotros va a ser muy limitado, demasiado limitado. Para eso tenemos toda la Biblia para tener un entendimiento amplio de todas las cosas que necesitamos entender. Y es triste porque hoy estamos viendo un movimiento dentro de la iglesia donde muchos creyentes no consideran el Antiguo Testamento, consideran que ya no sirve y lo desechan, literalmente lo están desechando. Y no nos damos cuenta que estamos desechando 39 libros de la Biblia, más de la mitad de toda la escritura, más de la mitad. Mucha gente lo está desechando. Por eso es muy interesante un texto que todos nosotros conocemos en 2 de Timoteo 3:16. Fíjense, yo les voy a dar algunos detalles y espero que esto sea de mucha luz para nosotros. Dios ilumine nuestro entendimiento. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense, no dice fue, no dice toda la escritura fue inspirada. ¿Qué dice el texto? Toda la escritura, ¿qué dice? Wow, presente. Es en la actualidad, es dada por Dios mismo. Las palabras que ellos escribieron, estos hombres inspirados por Dios, fueron inspirados por Dios mismo. Pablo dice que Dios exhaló hacia afuera su santa palabra. La palabra de Dios viene de su propio ser, de su interior. Toda la palabra de Dios es dada de su interior. Es dada, no fue dada, es dada. No es lo que fue escrito, es lo que es escrito para nosotros. Es la vida de Dios, la palabra de Dios hoy para nosotros. Y no solo es eso, tiene una conjunción. Dice y útil. O sea, toda es dada por Dios en la actualidad y es útil en la actualidad. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para cuántas obras? Para todas. Y eso no es todo. Antes que se empezara a escribir el Nuevo Testamento, mucho antes de que se comenzara a escribir, Jesús dijo lo siguiente en Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Wow. Antes del Nuevo Testamento. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Wow. ¿De qué está hablando el Señor? Evidentemente de las palabras escritas acerca de Él en el Antiguo Testamento, y las que se escribirían de Él, las que tenemos hoy. Es interesante porque aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Por lo tanto debemos de dar gracias a Dios por toda la Biblia, por toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Debemos de dar gracias a Dios por los 66 libros que nos dan el panorama completo de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Wow. Sabiendo esto, entonces, los principios de Dios son los mismos, son uno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en cuanto a principios de cómo operan y a la verdad que hay detrás de cada principio. Son los mismos, con la diferencia que en el Antiguo Testamento Dios puso todo detrás de sombras, de figuras y de formas. Todo esto es tan glorioso e increíble que Dios lo dio a entender de esta manera. Y ahora, cuando conocemos nosotros en este tiempo y vemos el cumplimiento de todo aquello en la persona de Jesucristo, y vemos cómo todo esto nos enseña lo que Dios quiere ahora formar en nosotros, es increíble porque la palabra comienza a cobrar vida en nosotros.
Y el creyente debe de aprender a dar gracias a Dios, porque Dios está formando a Cristo en nosotros, transformando nuestro carácter a la imagen de su Hijo a través de su palabra, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Del conocimiento entonces de las figuras, de las formas, vemos el cumplimiento en Cristo. Y por medio de su palabra Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Y esto es algo grandioso. Vamos a la segunda parte: sacrificios y ofrendas. Las ofrendas Dios las puso en un orden concreto. Y esto es muy interesante, porque hay 5 tipos principales de sacrificios u ofrendas en el Antiguo Testamento. Entre el Levítico capítulo 1 y capítulo 7 lo explica. Y sin duda, por causa del tiempo, yo me voy a quedar un poco corto en una explicación más amplia, pero yo solo les quiero dar un panorama al respecto. Estas 5 son las siguientes. Primero, el holocausto. Segundo, la ofrenda de cereal, o también llamada las oblaciones. También está la ofrenda de paz. También está la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Cada uno de estos sacrificios requería ciertos elementos, ya fuera un animal o un fruto del campo, y tenía un propósito específico. La mayoría eran divididos en 2 o 3 porciones: una parte para Dios, la porción de los levitas o sacerdotes, y si había una tercera porción, esta se conservaba por quien ofrecía el sacrificio. Los sacrificios, en un sentido más amplio, se pueden clasificar primero como ofrendas voluntarias y segundo como ofrendas o sacrificios obligatorios. Y aquí es donde vamos a comprender mucho de esto. Habían 3 ofrendas voluntarias. Este era alguien que podía acercarse a Dios voluntariamente. La primera es el holocausto, un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios. Conocemos muchos casos como Noé, Abraham, Moisés, Josué, David. También se usaba como una expiación por el pecado involuntario. Los elementos del holocausto eran un toro, una paloma o un carnero perfecto. La carne, los huesos y los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados. Y esta era una porción exclusivamente para Dios, una ofrenda completa a Dios. Ojo con eso, La segunda ofrenda voluntaria eran las oblaciones, o también llamada ofrenda de cereal, en la que el fruto del campo se ofrecía en forma de torta o pan horneado hecho de cereales, harina, aceite y sal. El propósito de la ofrenda de cereal era expresar agradecimiento en reconocimiento a la provisión de Dios, a la provisión inmerecida, a la benevolencia inmerecida de Dios hacia la persona que daba esta ofrenda o este sacrificio. Se le daba una parte a los sacerdotes, y en este caso no había derramamiento de sangre en esta ofrenda. Era una entrega en devoción y comunión. Y la tercera ofrenda voluntaria era la ofrenda de paz. Consistía en un animal sin defecto, de la manada del adorador. También podían ser diferentes granos o panes. Y este era un sacrificio de acción de gracias y comunión, seguido por una comida compartida. Al sumo sacerdote se le daba el pecho del animal, al sacerdote se le daba el muslo derecho. A estas partes se le llamaban ofrenda mecida y la ofrenda elevada, porque se mecían y se levantaban sobre el altar durante la ceremonia. La grasa, los riñones y la grosura del hígado se daban a Dios, se quemaban. Y el resto del animal era para que los participantes comieran, simbolizando la provisión de Dios. La grasa, acuérdense que es la parte que más arde. Lo que arde con mayor rapidez es la grasa. Eso era para Dios. Es interesante esto, porque básicamente estas 3 ofrendas eran de comunión. Eran de algún modo ofrendas de santificación de las personas. Con ellas podían acercarse a Dios y adorar a Dios. Pero había un pero. Nadie podría hacer estas ofrendas sin antes no ofrecer los sacrificios obligatorios. Tú no podías venir delante de Dios a dar tus ofrendas voluntarias sin antes no hacer los sacrificios y ofrendas obligatorios. ¿Cuáles eran estos? Hubo básicamente 2 sacrificios obligatorios en la ley del Antiguo Testamento. El primero, la ofrenda por el pecado. El propósito de la ofrenda por el pecado era para expiar el pecado y limpiar toda la contaminación. El tipo de animal dependía de la identidad y la situación financiera que ofrecía o de quien ofrecía el sacrificio.
Cada uno de estos sacrificios tenían instrucciones precisas de qué hacer con la sangre del animal durante la ceremonia, la cual debía ser rociada. Las porciones grasosas, la grosura del hígado y los riñones se le daban a Dios, se quemaban en el altar de Dios, y el resto del animal se quemaba completamente sobre el altar, y las cenizas se lanzaban fuera del campamento en expiación por el sumo sacerdote y la congregación. En otros casos también se comía dentro del atrio del tabernáculo. Este sacrificio no era de olor grato ante Dios. Todo el resto del animal debía de ser quemado, no en el santo altar, sino fuera del campamento, sobre la tierra. Era algo inmundo, pues representaba en sí el pecado. Y el otro sacrificio obligatorio fue la ofrenda por las culpas u ofensas, también una ofrenda expiatoria. Este sacrificio era exclusivamente un carnero. La ofrenda se daba como expiación por pecados no intencionales que exigían retribución a la parte ofendida, y también como limpieza de pecados que contaminan, incluso de malestares físicos. Estas dos no son llamadas de olor grato en comparación a las otras tres. Usted dice, pastor, ¿y eso? Ese es el asunto. Se realizaban estas dos porque las personas habían cometido una transgresión, se había cometido un pecado, una iniquidad, y esa culpa necesitaba ser expiada. Y estas no eran una entrega o una acción de entrega y de adoración voluntaria al Señor. Era una ofrenda necesaria para que la persona, antes de dar las otras tres ofrendas, pudiera reconciliarse con Dios. Y una vez la persona estuviera reconciliada con Dios por medio de la sangre de una ofrenda por el pecado o por las ofensas, solo entonces la persona podría ofrecer sus holocaustos, sus oblaciones y sus ofrendas de paz. Por esto, las ofrendas de olor grato eran el medio de santificación de las personas para que pudieran vivir una vida plena en su relación con Dios. Pero las otras ofrendas por el pecado eran para reconciliar al pecador con un Dios santo, reconciliar a los transgresores que pudieran reconciliarse con Dios solo por medio de una ofrenda por el pecado. Y eso es lo interesante. Aquí les voy. Esto es como una escalera. Fíjense, para yo poder llegar a la presencia de Dios, ¿qué tenía que hacer primero? Una ofrenda por el pecado, un sacrificio por el pecado. Segundo, un sacrificio expiatorio por ofensas, ponerme a cuentas con los que había ofendido y traer sacrificios por esa causa. Y luego Dios, de perdonar mi transgresión, yo podría acercarme a Dios voluntariamente mediante las ofrendas de olor grato, holocaustos, oblaciones y ofrendas de paz. Sacrificios obligatorios antes de sacrificios voluntarios. Ahora, yo creo que nuestra mayor deficiencia al respecto es que nosotros no sabemos conectar todas estas figuras y actos con Jesús. Tomamos esta información y la ignoramos porque consideramos que Jesús vino a borrar toda la información anterior y vino a hacer algo nuevo. Y les digo algo, hermanos, no es exactamente eso lo que hizo nuestro Señor, porque Él es toda esa información. Él vino y la hizo cobrar vida. Jesús le dio sentido a todas las figuras del Antiguo Testamento en su persona. Él las hizo real y ahora nos la da a nosotros como una experiencia viva para que nosotros podamos recorrer ese camino. La Biblia nos habla lo siguiente, y ahora lo vamos a desmenuzar esto. Nuestro Señor Jesús no vino del cielo para ofrecer ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, para después servir y dar ofrendas de paz, oblaciones o holocaustos. Nuestro Señor descendió del cielo siendo un holocausto, siendo una oblación y siendo una ofrenda de paz. Wow. Acuérdense que holocausto significa un acto voluntario de adoración para expresar devoción o compromiso con Dios. Una oblación significa el propósito de la ofrenda de cereal para expresar agradecimiento en reconocimiento a la provisión de Dios. Y una ofrenda de paz era de comunión, de adoración, de compromiso, de estar en paz con Dios. Todo esto es de olor grato.
Y Jesús vino del cielo hacia nosotros siendo una ofrenda de olor grato. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, siendo Jesús ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué dice el texto? En olor fragante. Wow. Él vino a esta tierra siendo una ofrenda de olor fragante. Por eso el hombre natural, para acercarse a Dios, debía de comenzar con ofrendas por el pecado y de expiación, para luego acercarse a tener comunión con Dios. Jesús es todo lo contrario. Él vino siendo un holocausto, una oblación y una ofrenda de paz. ¿Para qué? Para ser una ofrenda por el pecado. Wow. Para darnos a nosotros completo acceso a la presencia de Dios. ¿No lo encuentras glorioso eso? Vamos a la parte 3. El sacrificio perfecto que es Jesús. Es importante comprender entonces que Jesús fue una ofrenda de olor grato para Dios. Pero es importante saber y entender que no se convirtió en esta ofrenda para Dios cuando lo clavaron en la cruz, porque ahí están nuestras confusiones. Él llegó a la cruz porque Él era un holocausto. Él era grato a Dios. Él era un sacrificio vivo para el Señor. Él era una ofrenda de olor grato al Señor. ¿En qué fue un holocausto? Fíjense, en su entrega completa y total a la voluntad de su Padre. Él estuvo dispuesto de llegar a la cruz siendo un holocausto para convertirse en una ofrenda por el pecado. Salmos 46, luego se conecta con Hebreos 10, pero quiero que leamos primero Salmos 46. Dice la palabra del Señor: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y es la referencia que usa el escritor en Hebreos en el capítulo 10. Voy a leer yo desde el versículo 8 y continúa diciendo lo siguiente: diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Aquí el escritor vuelve a señalar que el sacrificio de Cristo fue una acción única, perfecta y permanente. Versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense qué referencia, ¿no? Dice que los sacerdotes tenían tanto trabajo que estaban todo el día movidos, ofreciendo sacrificios que no quitaban el pecado. Y luego nos dice: y viene Cristo, Él se ofrece como ofrenda única, una vez y para siempre. ¿Y qué dice Él? Se sentó a la diestra de Dios. Su obra está terminada. No hay más sacrificios ni son necesarios por el pecado. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. ¿Sí lo cree? Cristo es suficiente. Versículo 13: de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A mí y a ti. ¿Sí lo crees? Una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mis hermanos, el sacrificio de Jesús hizo a un lado todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, porque vino y lo cumplió en sí mismo. Y a la vez significa que en Jesús estaba la voluntad, el deseo de hacer la voluntad de su Padre. Y eso lo convierte en un sacrificio vivo para Dios, en un holocausto al Señor. Por eso es importante saber que el holocausto era una ofrenda del todo quemada. La totalidad de lo que se ofrecía
se iba al altar porque era todo para Dios. Por eso esta gran obra de Cristo no solo nos ha salvado y rescatado, sino que a la vez nos ha santificado y capacitado de tal manera que ha producido y produce cada día en nosotros el querer entregarnos de una manera más completa al Señor. ¿No te pasa eso? Al conocer a Cristo, su obra redentora, ¿no te dan ganas de amar más al Señor, de buscar más al Señor, de rendirte más al Señor? Por eso Jesús no vino aquí a hacer una ofrenda para Dios. Él ya lo era. Jesús vino aquí rendido a la voluntad del Padre desde la eternidad. Y es increíble que Jesús sabía que moriría por una creación que cometería pecado, y nuestro Señor aceptó esa voluntad desde el principio. Y es allí que comprendemos respecto de lo que dice Apocalipsis 13:8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mis hermanos, Dios nos creó aún sabiendo que pecaríamos, y a pesar de esto nos creó y se entregó por nosotros. Jesús, un sacrificio vivo, una ofrenda quemada del todo para Dios. Por eso dice Filipenses 2 versículo 5. Filipenses 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Saben que esta palabra sentir es un verbo presente activo imperativo en el griego? Esto significa que era una acción que no lo dejaba dormir a Jesús. No lo dejaba dormir en la mañana, en la tarde, en la noche. Cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Era su sentir. ¿Cuál era el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, quien es Dios, quien ha sido y es y seguirá siendo Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es nuestro Dios. Wow. Es increíble cómo este verbo nos habla de cuál debería de ser nuestra actitud diaria, nuestro sentir como el de Cristo. Él no buscó un lugar ni una posición, Él buscó la voluntad de Dios. Yo hablaba con los pastores en estos días, les decía, una de las audiencias más difíciles son los alabanceros, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tú estás aquí atento, y si se equivoca uno de nosotros, tú pierdes tu conexión con Dios. Y dices: ay, se equivocó, desafinó, desentonó, mira, no se sabe la canción. Y ahí estás en tu corazón luchando. Dime si no es verdad. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Es verdad. Y ahí estás luchando. Y que se equivocó, y ahí estás en una lucha. Mira, tu carne te conoce tanto que sabe que cualquier cosa te va a impedir adorar a Dios con libertad. ¿Te digo algo? No vengas aquí a buscar perfección en ninguno de los que estamos enfrente ni abajo. No somos perfectos, nadie. ¿Sabes que tú tienes que venir aquí a encontrarte con quien te llamó? A encontrarte con el Señor. Si nosotros nos equivocamos, mira, aprende algo. Yo aprendí algo desde muy niño. Me dediqué a la música muchos años. Y entendí que en el mundo los músicos son así de críticos. Mira los defectos del que está enfrente, y su lucha, ¿sabes cuál es del músico? Querer estar en ese lugar. Yo lo haría mejor. Si yo tocara la batería, brillaría la batería. Estamos luchando. Seamos honestos. Por eso la Biblia dice que en nosotros debería de haber el sentir que hubo en Cristo. Cristo siendo Dios, no se aferró a su divinidad. Él se humilló. Wow. ¿Qué ejemplo nos da el Señor? Y nosotros aquí nos creemos los mejores cantores o los mejores músicos que deberíamos tener un lugar. Estamos tan equivocados. Dios nos llamó, y tú tienes que
ser la luz que Dios te llamó a ser en tu iglesia de 10 personas o en tu iglesia de 1000 personas, da lo mismo. Estás cantando al Señor, adorando al Señor, honrando al Señor, y Él te llamó, y Él te tiene ahí por un plan, un propósito. Lo que tú tienes que hacer es tener el sentir que hubo en Cristo, que no hay nada humano que te aferre, no hay nada humano que te importe. Lo único que quieres tú es hacer la voluntad de Dios hasta el último suspiro de tu vida. Que Dios te encuentre haciendo su voluntad cuando tú mueras. Estar haciendo la voluntad del Señor, donde Él quiera y como Él quiera. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Se está grabando esto, ¿eh? En verdad, ¿cuántos estamos dispuestos? Que Dios nos ayude. Con Cristo y en Cristo tenemos claramente explicado el carácter, la naturaleza de un sacrificio viviente. Alguien a quien no le importa su reputación, su fama, su confort, no le importa el precio que tenga que pagar, el dolor que tenga que padecer, el camino que va a caminar. Si es el que le agrada a Dios, Él lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Con gozo, con contentamiento, porque Dios está con Él. De eso se trata. Nuestro Señor Jesús dejó la gloria donde Él estaba y vino y se humilló al grado de estar dentro del vientre de una mujer, su propia creación, y ser alimentado y nutrido dentro de ese vientre por criaturas que Él mismo creó. ¿No es increíble su humildad? Dentro de una mujer que Él mismo creó. Cristo vino a esta tierra siendo, no para ser, siendo sacrificio, una ofrenda agradable, al colocarse voluntariamente en esa cruz para transformarse en una ofrenda por el pecado. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de cuántos? De muchos. Ya no es necesaria otra ofrenda por el pecado. Dice: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Y hermano, mira lo que dice su palabra: para salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A todos? ¿A algunos? ¿A quiénes? ¿Tú esperas al Señor? Él vendrá a salvarnos. Que no te quepa duda. Él vendrá por nosotros. Él vendrá por nosotros. ¿Eso no te alegra? Ese es el consuelo de mi vida. Porque si yo tuviera esperanza en las cosas del mundo, vivo desilusionado. Pero mi esperanza es que un día lo que Él prometió lo cumplirá. Y mi único anhelo es en que Él me encuentre viviendo en su voluntad. En Apocalipsis entonces habla de que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y en Hebreos nos habla de que fue ofrecido por el pecado una sola vez. Y ahí es donde encontramos la diferencia. Desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor fue ofrecido como un holocausto, una ofrenda de paz, una oblación. En cambio, en la cruz del Calvario, Él fue ofrecido como una ofrenda por el pecado. ¡Wow! ¡Qué hermoso es nuestro Señor! Él no solo vino a salvarnos, sino que vino a convertirnos ahora nosotros en sacrificios vivos, personas rendidas a la voluntad de Dios, personas que vivan llenas de gratitud, llenas de gozo, llenas de alegría. Jesús, rendido siempre a la voluntad del Padre, nos enseña a usted y a mí a vivir de la misma manera. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate lo que dice el 20: ya destinado desde antes. ¿De cuándo? De la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Algunos textos que nos aclaran aún más esto. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida, lo que yo anhelo, lo que necesito hacer en mi vida, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Por esto, Jesús no llegó a la cruz para convertirse en un holocausto, una oblación y una ofrenda de paz. Él ya era todo esto. Su obediencia y su determinación sin duda fueron expuestas con el fuego de las pruebas que él experimentó siendo hombre. Y en su vida nos muestra que él era todo esto. Las figuras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo en su totalidad. Y todo esto, lo que él era, le permitió ser una ofrenda por el pecado. Cuando él llegó a la cruz, él se convirtió en ese cordero, una ofrenda dada a Dios por los pecados de los culpables. ¿Se acuerdan que nosotros comenzamos al revés? Haciendo una ofrenda por el pecado, la expiación, y luego podemos tener comunión con Dios. Nosotros necesitamos, para iniciar este proceso, para acercarnos a Dios, necesitamos ser rociados con la sangre derramada de nuestro Redentor por nuestro pecado, la sangre de Cristo. Por medio de Cristo y su sangre somos reconciliados con el Padre. Cuando nuestros pecados son expiados o cubiertos con la sangre de Jesús, y entonces podemos ser para Dios ahora un holocausto, una oblación y una ofrenda de paz para el Señor. Solo por medio de Cristo podemos tener comunión con Dios. No hay más. Todo ese entendimiento nos ayuda a comprender el por qué nuestro Señor Jesús llegó a la cruz del Calvario. ¿En qué actitud llegó Él? Lleno de gozo, lleno de amor, con una voluntad firme y determinada. Un Dios lleno de humildad. ¿Se imaginan esto? Esto para cualquier servidor de otro Dios es una locura. Un Dios humilde. Y esto es grandioso. Saben, yo estaba muy tocado por la humildad de Jesús. Y vi un texto, y yo anduve buscando, dije, ¿cuál será el texto que muestre una mayor humildad de Jesús? Porque todos los textos nos muestran a un Jesús humilde. Pero cuando llegamos y leemos Lucas 22:43, no lo busquen. Dice que Jesús se fue a orar al Getsemaní. Antes de ser entregado, va con un grupo pequeño, reducido de los apóstoles. Y él está rogando a su Padre profundamente. Le dice que está dispuesto a hacer su voluntad a pesar del costo. Hacer su voluntad. Y dice el texto que descendió un ángel del cielo para fortalecerle. Wow. Esa palabra fortalecer en el griego habla de vigorizar, fortalecer. Yo me imaginaba esta imagen en el cielo. ¿Se imaginan al Padre diciéndole a un ángel: tienes que ir a la tierra a fortalecer a Jesús? ¿Se imaginan lo que sintió esta criatura? Descender a ver a tu Señor, a tu Creador, rogando al Padre, y tú estás encomendado a fortalecerle, a vigorizarlo. Yo me imagino a este ángel descendiendo, diciéndole a Jesús: mi Señor, tú eres Dios, tú eres perfecto, santo, el Cordero de Dios. Toda la creación te adora, todo el cielo te adora, Señor. Yo vengo y te adoro, pero he sido enviado a fortalecerte. Jesús pudo haberse parado
Y haber dicho: ¿tú quién eres? Yo soy Dios. Jesús se quedó ahí. Siendo fortalecido por una criatura. Y nosotros tenemos tanto ego, ¿no? Nuestro Señor dándonos una lección de una profunda humildad. Una criatura desciende, le dice: Señor, te glorificamos, estamos contigo. Te damos gracias porque no solo has comenzado una obra, sino que la terminarás. Estamos contigo. Y ustedes y yo somos el fruto de eso. Somos el fruto de eso. El Creador, siendo fortalecido por una criatura muy hermosa y todo lo que podamos decir, pero sigue siendo una criatura. Y ahí vemos a nuestro Señor humilde, determinado, lleno de pasión para llegar a la cruz. El Creador siendo fortalecido por una criatura en una profunda humildad y devoción al Padre. Jesús sabía que Él sería la ofrenda por el pecado de la humanidad. Y asimismo vemos la contraparte. Los discípulos, ¿cómo estaban? El cielo adorando y los discípulos durmiendo. El cielo adorando a Jesús, fortaleciendo al Señor, y los discípulos durmiendo. El Redentor, el perfecto Salvador, nuestro Señor. Solo Jesús fue un holocausto, una oblación y una ofrenda de paz de manera perfecta. Eso lo calificó para poder ser una ofrenda por el pecado, y así por medio de su sangre que fue derramada para expiar nuestra culpa y poder reconciliarnos con Dios. Su plena comunión con Dios, su perfecta obediencia al Padre permitió que Él fuera la ofrenda perfecta por tus pecados y mis pecados. Es por esto que Él, como sacerdote, es infinitamente más alto e infinitamente más perfecto que el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era una figura de lo que es Jesús hoy como sumo sacerdote. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, como eran seres humanos, tenían que comenzar igual que nosotros, pidiendo perdón, derramando sangre por sus propios pecados. Es por eso, mis hermanos, que para acercarnos a Dios solo podemos hacerlo por medio de la sangre derramada de Cristo, de nuestro Señor Jesús, Cordero inmolado por nuestras culpas. Por eso usted y yo debemos de doblegar nuestro corazón cada día, arrepentirnos cada día. Necesitamos del Señor y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos limpie y nos purifique. Por lo tanto, cuando su sangre cubre nuestra culpa, fíjense, esto automáticamente nos reconcilia con Dios el Padre. Porque una vez saldada nuestra deuda, somos justificados. Esto significa libres de culpa. Sí, hermano, tú y yo, por medio de Cristo, no le debemos nada a nadie. Cristo nos ha hecho aceptos por Dios. Solo Cristo nos ha hecho aceptos por Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente ante un Dios santo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Esta plena confianza no es por nuestros méritos, es por Cristo. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a Jesús por su preciosa sangre. ¿Sí o no? Gracias al Señor por su preciosa sangre. Entonces, si vemos la figura dada en el Antiguo Testamento, necesariamente el hombre debía de iniciar siendo rociado con la sangre de la ofrenda por el pecado. Y no es aquí donde termina el ministerio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Apenas comienza reconciliándonos con Dios y dándonos salvación. Y este es solo el inicio. Cristo no solo vino a rescatarnos del infierno, Cristo vino a darnos una vida plena en Dios. Cristo no solo nos enseña,
a darle nuestras ofrendas. Cristo nos enseña a hacer una ofrenda. Mis hermanos, la vida cristiana no consiste en ir a nuestras congregaciones 1 o 2 veces por semana a darle una ofrenda al Señor. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana no es darle al Señor ofrendas. La vida cristiana es convertirnos en un sacrificio vivo para el Señor, ser una ofrenda para el Señor. Y asimismo, por medio de Cristo somos hechos una oblación y una ofrenda de paz para Dios. Podemos acercarnos a Dios confiadamente porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. ¡Wow! Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ponga atención, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense, no dice la fe en el Hijo de Dios, dice la fe del Hijo. Wow, esto es increíble. Tenemos la fe de Cristo desde el día en que Él vino a nuestros corazones. Yo tengo la fe de Cristo, estoy en Cristo, vivo por Cristo, por sus atributos, por su poder, por su amor, y vivo para Cristo. Por eso en el original esto nos habla que hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Nuestra esperanza es Él mismo, es Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si he podido aclarar un poco el panorama de los sacrificios y ofrendas. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero saben que estas verdades les hemos cantado por años. Hemos cantado estas verdades por años. Mira, hay un canto, yo no sé quién lo escribió, no quise averiguar hasta después de hoy. Hay un canto que hemos cantado por años, dice así: yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo. ¿Cómo? En ignorancia. Me diste vida estando, ¿cómo? Muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Celebro el día en que escuché que tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Me hiciste justo ante tus ojos, Señor, y por tu muerte en la cruz hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. ¿Qué les parece si levantamos nuestras manos y cantamos juntos? Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte. Vamos, canta a tu Señor. Gracias, Cristo. Gracias. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte. Wow. Lo hemos cantado por años, esta gran verdad. Nuestro Señor Jesús, el sacrificio perfecto. Juan 4:8 dice, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La muestra más extraordinaria de amor de Dios para con nosotros es Cristo mismo. Por causa de Cristo, por su entrega, usted y yo ya no traemos sacrificios por los pecados. Él fue único y suficiente, y por su causa usted y yo podemos acercarnos a Dios, presentarnos como un holocausto, como una ofrenda de paz delante de Él, para tener comunión con el Señor, para acercarnos a Él, gracias a nuestro maravilloso Señor Jesús. Hebreos 10:14. Damos gracias, Señor. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto para siempre, hermanos, para siempre a los santificados. Cristo ya hizo lo que era imposible para nosotros. Es por esto que al ser Cristo la ofrenda por el pecado, nuestro Redentor nos acercó a Dios y tenemos libertad porque se entregó un sacrificio único y perfecto, completo. Cristo, la ofrenda perfecta, nos libró de condenación, quitó la separación que había entre Dios y los hombres. Por eso toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean solo para nuestro Señor Jesús. Ya no hay más condenación. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Antes, Israel venía con toda esta educación que para poder acercarte a Dios tenías que primero ofrecer sacrificios por pecados, sacrificios expiatorios, para luego recién acercarte a Dios y tener comunión con Él. Por eso esta carta a los hebreos tenía mucho sentido, mucha comprensión. Por eso para nosotros se nos dificulta. Pero espero que después de hoy tú entiendas eso. El sacrificio perfecto que hizo Cristo nos permite ahora entrar a nosotros delante de la presencia del Padre, delante de la presencia de Dios mismo. Porque ahora la responsabilidad es nosotros ser un sacrificio vivo para el Señor. Romanos 12:1, y con esto termino, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ya que tienen acceso al Padre, ya que tienen acceso a Dios, ya que pueden acceder completamente ante el trono de la gracia, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta palabra vivo es un verbo presente activo, una acción permanente que tú tienes que ejecutar. Por eso esta palabra traducida del griego es viviendo. Vivan siendo todo el tiempo. Vivan siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración racional. Gloria sea a Cristo, que nos ha hecho libres del pecado y nos ha dado acceso al trono de la gracia. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a hacer algo muy sencillo antes de terminar. Yo les quiero invitar a que con mucho respeto, pon tu mano en el hombro del que está a tu lado, con mucho respeto, en el hombro. Vamos a orar. Saben que nosotros necesitamos del Señor todos los días. Necesitamos entender a qué hemos sido llamados para ser en verdad un sacrificio vivo, entregado por completo al Señor. Todos los días entregarnos a su voluntad, anhelar hacer la voluntad del Señor, vivir para Él. A eso hemos sido llamados. Además tenemos una gran responsabilidad de estar al frente de muchas personas en tu iglesia, en tu comunidad. Muchas personas te verán a ti como un ejemplo para vivir para la gloria de Dios. Es un gran desafío y a eso hemos venido, a ser desafiados por el Señor, para nosotros vivir para su gloria, para que otros también vivan para su gloria. Y como decía Pastor Julio delante, no solo seamos una nueva generación, sino nosotros, esta generación y los que vienen,
sean genuinos adoradores. Genuinos adoradores. Yo les invito a que ores por el que está a tu derecha, a tu izquierda. Dice: Señor, transforma nuestro corazón, nuestra vida. Necesitamos ver, Señor, el ejemplo de Jesús, sacrificio perfecto que se dio por nosotros, lleno de gozo, con una voluntad determinada en hacer la voluntad del Padre, y así mismo para darnos ejemplo y un camino a seguir. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Oramos por mi hermano de mi derecha, de mi izquierda. Fortalécenos, Señor. En nuestras fuerzas no podemos, somos honestos. No podemos, Señor, necesitamos que tú nos fortalezcas. Nuestra fuerza humana se acaba, se agota por las circunstancias, Señor, cambia. Por eso necesitamos ser fortalecidos por ti y en ti. Queremos vivir hasta el último suspiro en este mundo para abrir nuestros ojos y verte a ti, Señor. No queremos perder el tiempo en nuestra vida, queremos ser un sacrificio vivo. Ponernos, Señor, en este altar, conscientes de lo que hacemos, entregarnos por completo y toda nuestra vida, todo el tiempo, en medio de luchas, pruebas, adversidades, bendiciones, para vivir para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno. Gracias por este tiempo. Gracias, Jesús, por ser el sacrificio perfecto que nos ha hecho aceptos delante del Padre. Gracias, Señor. Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Hablaba de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Te puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Se trata de ti, Jesús, el gran sumo sacerdote para mí. Hablaba de ti, Jesús, por tu sangre derramada, el velo se rasgó. Se trata de ti, Jesús, el gran sumo sacerdote para mí. Hablaba de ti, oh Jesús, por tu sangre derramada, el velo se rasgó. El Cordero de Dios, el sacrificio
eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Puedo entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. El Cordero de Dios, en sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús, el Cordero de Dios, en sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. El Cordero de Dios, en sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva,
adoramos, Señor. Tú eres todo para mí. Eres todo, mi Señor, mi Salvador, mi gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios. Gracias, Señor.